Gracias una vez más por estar aquí con todos nosotros a través de este espacio de Somos Revolución, Tierra de Avivamiento. Agradecidos con nuestro amado Señor por permitirnos que usted esté hoy con nosotros y por permitirnos a nosotros poder llevar su palabra a través de las ondas de transmisión y también a través de Conexión Radio, por la cual estamos en este momento nosotros transmitiendo en directo completamente. Gracias por estar una vez más con nosotros y hoy quiero llevarlos a cada uno de ustedes a poder estamos continuando con una serie increíble, el taller de los dones, hablando acerca de todo lo que son los ministerios, de todo lo que es parte ministerial y de todo lo que nosotros deberíamos estar realizando como discípulos. Y por eso hoy para mí es una gran bendición el poder estar una vez más aquí con cada uno de ustedes. Hoy les traigo un tema importantísimo: crónicas de una muerte anunciada. Wow. Crónicas de una muerte espiritual anunciada. Qué fuerte esto, porque en ocasiones necesitamos saber qué es lo que está pasando con nuestra vida, pero entenderlo siempre a la luz de la palabra del Señor. Entenderlo siempre a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra amada palabra. Y por eso hoy yo quiero llevarlo a usted y poder dejarle una interrogante, primeramente ahí en usted, porque para mí es importante que usted y yo podamos compenetrarnos y decir: estoy yo en una posición en la cual mi vida espiritual va aumentando, o estoy en una posición en la cual mi vida espiritual está decayendo. Necesito darme cuenta qué es lo que está sucediendo en mi vida, porque necesito poder entender qué es lo que está sucediendo y poder de esta manera decir: Señor, aquí estoy. Soy alguien que te está sirviendo a ti, o soy alguien que realmente necesito darme una retroalimentación, porque lo que he estado haciendo no es algo en lo cual he estado glorificando tu nombre. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor y podamos ir juntos a poder ver este análisis de la palabra, en el cual sé que Dios hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y en Segunda de Reyes, capítulo número 5, yo quiero llevarlo a usted a algo. Quiero llevarlo para que usted pueda decir: mira, mi vida espiritual realmente necesita ser sacudida. Y también vamos a entender parte de lo que el trabajo del profeta como tal tiene que realizar en nuestra vida, hacia nuestra vida, y por qué es tan importante, amado hermano y amada hermana, que usted y yo podamos llegar y entender que los profetas realmente existen, pero hay características que tienen bastante fuertes espiritualmente que en ocasiones obviamos. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo número 5. Segunda de Reyes, capítulo número 5, y vamos a ir al verso número 20. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Wow, sigue diciendo. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirle: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos y
le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo cuestas a 2 de criados para que lo llevasen delante de él. Así que luego llegó a un lugar secreto y él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? La pregunta, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué importante es poder siempre trabajar acorde la verdad. Qué importante es poder siempre llegar y poder ser radical, poder llegar y entender que cuando nosotros cometemos un error, debemos de expresarlo, debemos de hablarlo, porque nadie va a querer señalarlos. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay alguien dirigido por el Señor, no va a venir a atacarte, va a poder querer ayudarte para que puedas levantarte, para que puedas llegar y ser esa persona que logre reconstruir nuevamente lo que ya tenía por estar siendo parte del propósito de Dios en Eliseo. ¿Qué es lo que pasa? Dice que aquí él le dice, yo no he ido a ninguna parte, yo no vengo de ningún lado. Wow, qué fuerte cuando alguien intenta de engañar al hombre de Dios. Qué fuerte cuando usted y yo queremos tapar una situación que estamos haciendo, que está aconteciendo, queremos tapársela a Dios, no contándole e ignorando de que Dios puede estar en todo lado. Por eso le hablé al principio, crónicas de una muerte espiritual anunciada, porque ya se sabía que Jesse estaba muriendo espiritualmente, sabiendo que estaba con un profeta de Dios, aquel que estuvo al lado de Eliseo, aquel que estuvo al lado del hombre que Dios lo llevó en un carruaje de fuego, sabiendo que este hombre Eliseo recibió una doble porción de lo que Eliseo tenía. Sabiendo todo esto, elige querer engañar al profeta de Dios. Entonces, si podemos seguir aquí nosotros leyendo, wow, dice la palabra del Señor que anteriormente Naamán va a buscar a Eliseo. Y ya sabemos la historia, que va a buscarlo. Ya sabemos la historia, que él va, lo busca, porque su criada le dice que si él fuera con el profeta, su lepra sería quitada. Él es obediente y va hasta allá. Sin embargo, lo que sucede es que este hombre, queriendo dar gratitud a Eliseo, Eliseo no recibe esta gratitud. Siempre hay alguien que el enemigo quiere envenenar dentro de tu grupo de trabajo, dentro de tu grupo del trabajo de iglesia. Tienes que buscar, porque puede haber ese alguien tan cerca de ti al cual el enemigo quiere envenenar. ¿Esto para qué? Esto para poder llegar y querer entorpecer por sentimientos, y que a lo último tú, por sentimientos, como aquel hombre, como aquella mujer de Dios,
no tomes la decisión que tengas que tomar y te dé miedo tomar una decisión, porque no te va a dar a ti el valor emocionalmente y espiritualmente de hablarle a un discípulo conforme al error que ha cometido. No se trata de señalarlo, se trata de poder hacerle ver a una persona cuando está cometiendo un grave error. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque aquí Eliseo le habla algo increíblemente fuerte, fuerte, fuerte. Aquí a Jesse. Y esto es lo siguiente. Dice que el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio. Jesse pensaba que Eliseo había perdido el discernimiento. Jesse pensaba que Eliseo había perdido la gordura. Jesse pensaba que Eliseo no estaba tomando buenas decisiones. Y qué fuerte cuando un discípulo, cuando un alumno llega y quiere ser aquel que tome las decisiones que no le corresponden, porque corresponden a aquel al cual Dios habló y Dios determinó que iba a utilizar para poder levantar. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este hombre va y sigue a Naamán, wow, y le miente. Wow, la codicia de querer tener algo, de querer tener posiciones, le miente, wow, y le dice que habían llegado dos hombres de los hijos de los profetas. Qué fuerte cuando nosotros queremos llegar y hacer por ignorante a un profeta de Dios. Tú y yo debemos de tener bien, pero bien claro que cuando hay un profeta de Dios en una tierra, en un ministerio, en una casa, es porque ese profeta ha sido puesto para algo, para dirigir y para poder hablar conforme al propósito que Dios tiene. Naamán, obviamente, agradecido por lo que había pasado, por lo que la sanidad que había tenido, le da más de lo que él pidió. Pero cuando llega aquí Jesse y se encuentra con Eliseo, Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ningún lado. Todavía le dice: tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿Qué? Fuerte, porque hoy en día queremos que a nosotros se nos pongan muchos títulos, pero a nadie le gusta ser llamado siervo, a nadie le gusta ser llamado aquel que sirve, porque cuando usted es un siervo, usted está en el proceso de aprender, está en el proceso de desarrollarse para poder llegar y seguir cumpliendo y haciendo lo que Dios contigo. Alabado sea el Señor Jesús. Dice, él entonces le dijo: no estaba, wow, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero cuando hay un profeta de Dios, una señal de un profeta es aquella señal en la cual está tan compenetrado en el Espíritu de Dios, está tan compenetrado en querer llegar y no saber por chismes o murmuración, sino está tan compenetrado en la oración, que vea lo que le dice aquí el profeta Eliseo. Entonces dijo: no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle. Wow, le dice exactamente lo que sucedió, le dice exactamente cómo sucedieron las cosas. No le dice: mira, creo que esto está mal. No, le habla directamente y le dice qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Imagen a imagen lo que sucedió, porque le dice: wow,
¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, wow, y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Qué fuerte, ¿por qué? Porque estos son crónicas de una muerte espiritual anunciada a la cual Eliseo ya había discernido que iba a suceder. Qué fuerte, porque hoy en día nos topamos lamentablemente, y en esta enseñanza quiero dejarle a usted claro que usted y yo debemos de estar pendientes de nuestra vida espiritual. Usted y yo debemos de estar pendientes de que nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida de lectura de la palabra, nuestra vida de estudio de la palabra, nuestra vida de trabajar con el Señor y trabajar nuestra familia tiene que estar completamente equilibrada. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir en ruina y vamos a ir a una muerte espiritual anunciada, no desde hace un día ni 2 días, sino desde hace una semana, meses o años. ¿Cómo podemos ver en la palabra que Jesse ya tenía muerte espiritual a pesar de que estaba con el hombre de Dios? Es que esto es algo fuerte. A pesar de que estaba con el hombre de Dios, a pesar de que estaba ahí viendo milagros sorprendentes, ver el cómo él manda decir al rey cuando Naamán llega al pueblo donde está Eliseo, el rey rasga sus vestidos cuando Naamán le da la carta sabiendo que Naamán tiene lepra. ¡Wow! Y Eliseo, sabiendo en el espíritu lo que estaba sucediendo allá con el rey, le envía a decir: envíamelo a mí para que él conozca que hay Dios aquí en este pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? Y cuando llega, discierne que ya viene Naamán y le envía a Jesse a decirle qué era lo que tenía que hacer. Viendo a cabalidad lo que estaba sucediendo, aún así, Jesse decide pretender engañar al hombre de Dios. Hoy en día, en muchas ocasiones, queremos pretender engañar no al hombre de Dios, sino a Dios mismo. Fuerte, pero cierto. El pecado de Jesse, la codicia y engaño que están impregnados aquí en Segunda de Reyes, capítulo número 5, versículos del 20 al 24, en donde la codicia de querer tener, wow, es que impresionante, impresionante el ver que con solo que el profeta dijera: ve y dile que se zambulla 7 veces allá en el río y que así sanará. Impresionante que Jesse va y le dice: Naamán desobedece al principio, luego uno de los criados lo convence de que vaya, va y se sumerge y queda limpio. Y ahora sí, Jesse decide y comienza a maquinar que va a engañar al hombre al cual Dios le habla. Wow. Muerte espiritual anunciada en un hombre. ¿Y cómo puedo yo probar en la Biblia? Porque yo sé que muchos se están preguntando: pastor, pero ¿cómo me prueba usted en la Biblia que esto de Jesse venía desde atrás? Cuando leemos la Biblia, leemos la palabra, necesitamos comprender que todo tiene un entrelazo. La palabra tiene un entrelazo. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. La palabra de Dios es tan sabia, está tan ordenada,
está tan calibrada para que usted y yo podamos leerla y entenderla con razonamiento en el espíritu. Cuando vamos a la palabra del Señor aquí en Segunda de Reyes, un poquito más atrás, en el capítulo número 4, nos habla acerca del milagro sorprendente de la tsunamita que este hombre intercede para que pueda tener un hijo. Tiene el hijo, pero dice que este hijo, ella no lo pidió. El profeta dijo, ¿qué necesitas? Y se dio cuenta que no había hijo. Más adelante, dice en el verso 18 del capítulo número 4 de Segunda de Reyes, nunca crea nada de lo que se predique cuando alguien no está anunciando la Biblia y dónde está específicamente. Dice en el verso 18 del capítulo número 4, voy a parafrasear la historia, dice que cuando el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre y a los segadores y dijo a su padre, mi cabeza, le dolía la cabeza, este niño llega y muere. Entonces subió y lo puso sobre una cama del varón de Dios, donde el varón de Dios llegaba y donde la tsunamita había arreglado cuarto para que cuando el varón de Dios pasara por ahí, tuviera un lugar donde reposar su cabeza. Wow. Y se salió. Y se salió. Y dice que evidentemente Eliseo se da cuenta de lo que está sucediendo y le dice a Jesse, ¿le dice a quién? Le dice a Jesse algo increíble, algo impresionante. Le dice, la mujer le dice, yo no te pedí hijo, pero tú me lo diste y ahora siento que te burlas de mí. Mas él entonces se levantó y siguió a Jesse, donde había ido delante de ellos, y había puesto sobre el rostro del niño el bastón del profeta. El profeta le dice, vete allá, no le hables a nadie, lea la historia, no le hables a nadie, no saludes a nadie, solo ve y cuando veas al niño, pon mi bastón en su cabeza. Evidentemente, podemos ver que si enviaron a Jesse para que pusiera el bastón sobre la cabeza del niño, evidentemente ese niño tuvo que haber resucitado, pero Jesse viene con noticias no acordadas. Él no entendió, él no entendió, solo puso el bastón, está muerto, está muerto. Cuando alguien ha dejado la oración, ha dejado la palabra, ha dejado el ayuno, ha dejado de alabar a Dios, ha dejado todo en Dios poco a poco, no entiende, no discierne los propósitos de Dios, ya no discierne el para qué se envía a orar a un lugar, lo envían a orar a un lugar y no puede llegar y discernir qué es lo que Dios quiere que se haga en el lugar. ¿Por qué? Porque ha perdido su relación en la oración con Dios, ha perdido su relación en el ayuno, ha perdido su relación en la lectura de la palabra, ya no es reconocido para quién, ya no es reconocido para Dios, ni es reconocido para el diablo, ya no es reconocido en ningún mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted se desliga de la oración, se desliga de la palabra, usted es alguien en el cual no va a saber hablarle a Dios, porque Dios no va a escuchar a un hijo que no está interesado en adorarlo, no está interesado en buscarlo. Y también el enemigo se da cuenta de que esa persona ya no le es un estorbo. ¿Por qué? Porque si Dios no lo escucha, entonces no hay problema. Crónicas de una muerte espiritual anunciada. Cuando usted y yo dejamos la oración, dejamos de clamar a Dios, dejamos de honrar a Dios, dejamos de buscarlo, nosotros proclamamos una muerte espiritual para nosotros. Jesse no entendió
Porque Jesse, cuando puso el palo en este niño, debió haber entendido que el poder del Espíritu de Dios que estaba en el profeta, si le dijo, ve y pone el palo ahí, era porque algo iba a suceder y tuvo que haberlo creído, pero no fue así. Tuvo que venir después Eliseo y ponerse encima y devolver al Espíritu. ¡Wow! Ya sabíamos, ya se informaba, ya se veía que Jesse estaba alejándose y dejándose meter en su vida la codicia, la mentira, el engaño. Como este hombre, viendo los milagros que estaba haciendo, la sanación de Naamán, el milagro milagroso antes de que alimentó a los profetas, a más de 100 hombres, viendo que dio un hijo a la tsunamita. Como un hombre, viendo todo esto, como viendo que había una viuda, y a esta viuda le dijo, ¿qué tienes? Te lo tengo, una tinaja, ve, consigue más. Y el aceite y la harina no escaseará. Viendo estos milagros, ahora su Jesse decide enfriarse espiritualmente. Le hablo a alguien que hoy necesita retomar su vida de oración. Le hablo a alguien que hoy necesita retomar su vida de ayuno, su vida de la búsqueda en la palabra, de la lectura. Le hablo a alguien que hoy está a punto de tener lepra espiritual, que hoy está a punto de llegar y no sé quién leyendo la Biblia, porque ya le da pereza, porque ya le da tanto sueño, porque ya el tiempo no está calibrado para leer la palabra, sino que el tiempo está calibrado para otras cosas que no son honrar al Señor Jesús. Wow. Codicia, engaño. Pastor, no. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Pero si yo te pregunto cómo está tu vida de oración, si yo te pregunto cómo está tu vida de lectura de la palabra, si yo te pregunto, te podemos hacer un escaneo en ese teléfono, si yo te pregunto, podemos llegar y tener un 1 a 1 para hablar de la palabra, ¿cuánto puedes llegar y defenderte en la palabra cuando vengan los ataques del enemigo? Alabado sea el Señor. No nos engañemos y no escondamos nosotros que necesitamos retomar la palabra, que necesitamos retomar la oración, el ayuno, que necesitamos ser hombres en los cuales podamos entender y comprender de que si hay algo oculto, necesitamos sacarlo de nuestro corazón para que podamos seguir nosotros direccionándonos y caminando hacia el propósito de Dios. Wow. Cuando Eliseo le pregunta que dónde estaba, impresionante la respuesta de Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro? Eliseo, como profeta de Dios, tenía discernimiento. Él no podía ser engañado fácilmente. Él no podía llegar y ser burlado. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento. Era un profeta de Dios. Pero hoy en muchas ocasiones estamos recibiendo palabra de alguien que dice ser profeta de Dios, pero no se ven las actitudes de un hombre como Eliseo, como Elías en estos tiempos. Eliseo llega y de una vez no aprueba la situación que estaba pasando.
No aprobó el que hubiera robo dentro del ministerio que Dios le había dado. No aprobó que hubiera engaño. No aprobó que hubiera estafa. No aprobó que se cobrara por un milagro. No aprobó que alguien llegara y dijera, Dios me sanó, pero fue porque yo le di esto. No permitió que se ensuciara lo que Dios le había dado. Pero hoy en día, lamentablemente, muchos hombres, diciendo ser llamados profetas, extorsionan la palabra. Y yo veo aquí en la palabra del Señor como un hombre, como Eliseo, que en esos momentos pudo hacerse millonario. Dijo, no, porque este no es el tiempo. Y por más que el hombre le rogó, dijo no. Y no permitió que la basura espiritual llegara y contaminara lo que un día Elías le había enseñado. Un profeta de Dios está activo en el espíritu. Un profeta de Dios no necesita enredar las cosas para poder hablarle a alguien de parte de Dios. Solamente necesita hablarle la verdad. Impactante como Jesse llega y sale leproso. Qué fuerte, porque en muchas ocasiones pensamos que no se están dando cuenta, pero hay uno que se da cuenta. Hay uno que todo lo ve, todo lo escucha y puede estar en todo lado, solo uno. El juicio de la lepra como consecuencia. Eliseo declara la lepra, pues Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Jesse no solo pierde su posición espiritual, sino también es castigado físicamente y su familia heredaría las consecuencias. Ay, 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 qué fuerte esto. Cuando usted sabe que está muriendo espiritualmente y no hace nada para salir de ahí y no busca ayuda, usted es alguien que va a transmitir eso a sus generaciones, lamentablemente. Hebreos capítulo número 4, verso 13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En estos momentos, Jesse era el criado de Eliseo. Era un profeta de Dios. Tenía que darle cuentas. ¿Por qué no le dijo? Andaba, me ganó la codicia, me ganó el querer tener y fui a buscar a Naamán y le pedí esto, aquí está, me arrepiento de lo que hice. Tal vez la historia no hubiera sido esta. Pero el querer esconder algo al hombre al cual él tenía que rendirle cuentas. El ministerio no garantiza que alguien que tenga ministerio le esté siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que la codicia puede destruir y desenfocar a la persona del llamado de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesse cambió un llamado profético por ropas y plata, perdió el rumbo, perdió la dirección al propósito que Dios había establecido. Naamán fue perdonado y sanado por gracia. Jesse recibió en ese momento lo que merecía por su engaño.
Yo quiero decirle a usted, ¿está usted sirviendo a Dios con motivos puros? ¿Está usted sirviendo a Dios con motivos puros o usted espera un beneficio? ¿Está esperando usted que lo inviten a ir a predicar a la palabra para ver cuánto dinero le dan? ¿Qué más de uno? Agacha las orejas. ¿Está usted esperando el ir a predicar y que lo inviten por wow, mi nombre va a ser sonado, mi imagen va a ser puesta en pos ahí, en imágenes? ¿O tiene usted motivos puros? ¿Ha sido usted tentado a mentir para obtener algo material? Pues yo le digo algo. En el proceso de aprendizaje ministerial puedes cometer errores, pero tienes que venir y poder librarte de esos errores para tener una vida transparente ministerialmente, porque tienes que estar dispuesto a vivir en integridad. Incluso esto significa renunciar a recompensas terrenales, materiales. Es que esto es así. La historia de Jesse es una advertencia tan clara, tan evidente. ¿De qué? Tan evidente de que si te dejas ganar por la codicia, por la avaricia, por la mentira, querer engañar, cuando hay un profeta de Dios en la casa. Por eso es tan importante que en un ministerio siempre haya la activación de los 5 llamados ministeriales. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué dice esto? Va, que interesante lo que vamos a seguir aprendiendo aquí en la palabra. Termina diciendo el verso 27 que salió leproso, blanco como la nieve. Y el verso 6, vean lo que dice. Verso 6, capítulo número 1 en Segunda de Reyes. Estamos aquí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, es pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, llegamos allí a un lugar y habitemos. Y dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Le dijeron a Eliseo. Y él respondió, yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó y le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Podemos ver aquí en el capítulo número 5 de Segunda de Reyes y en el capítulo número 6 podemos ver al mismo hombre que cuando llegó y le preguntó a Jesse, Jesse, ¿dónde andabas? No, yo no andaba a ningún lado, yo no he salido de aquí. El profeta de Dios no se engaña, no puede ser engañado. Pero en el verso 6 veo una diferencia de respuesta de parte de Eliseo ante un error. Porque veo que este joven le dice, uy, el hacha era prestada, porque se sale del mango, el metal, y se arroja al río. Y este río dice que la historia que era un río turbio. No podía verse al fondo, era un río turbio. Pero veo que cuando él grita, ay, Señor mío, era prestada, al varón de Dios, Eliseo, pregunta dónde cayó y le mostró el lugar
entonces cortó un palo, lo echó y lo hizo flotar el hierro. Y dice, y tomándolo, él extendió la mano y lo tomó. ¿Por qué Eliseo no responde igual con Jesse que con este siervo, que no se fijó que el hacha estaba floja? Este siervo no se fijó que el hacha estaba ahí, flojita. No se fijó que era prestada y que tenía que cuidarla bien. La descuidó. ¿Por qué reacciona diferente Eliseo con él? Porque hay tiempos de formación. Porque hay tiempos en los cuales vamos a cometer errores. Porque hay tiempos en los cuales se nos va a ayudar a formarnos. Por eso aquí Eliseo le dice, ¿a dónde cayó? No le pregunta, ¿dejaste la oración? ¿Dejaste el ayuno? No, no le pregunta eso porque lo está formando. Lo está instruyendo. Lo está capacitando. Está en el tiempo de capacitación. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto! Porque hay tiempos. Aquí, en el capítulo número 5, Eliseo le dice a Jesse, no es tiempo de tomar plata, no es tiempo de tomar vestidos, no es tiempo de nada de esto, no es tiempo. En el capítulo número 6 es el tiempo de ensancharse. Es el tiempo donde un siervo, un estudiante, le dice a Eliseo, creo que este lugar es muy pequeño, no estamos cabiendo para todo lo que viene. A un siervo le hace caso y van para que puedan hacer un lugar más grande. Y este hombre que le dice vamos, es al que se le pierde el hacha. Pero Eliseo, en vez de juzgarlo como hizo con Jesse, lo trata diferente, porque a le está enseñando. A es la primera vez, me imaginaba que veía como un hacha, metal, salía flotando del agua por medio de un palo, desafiando las leyes de la gravedad, desafiando toda la lógica. Un palo con metal siendo atraído para que lo tomen con la mano. ¡Wow! Impresionante para mí. Para mí esto es impresionante. Impresionante el ver cómo Eliseo aquí actúa de una manera diferente, porque a lo está empezando a enseñar, a tratar. Tiene una mentalidad de crecimiento, pero direccionada a través de ir a consultar al profeta, porque consultó, le dijo al profeta, este lugar está haciéndose pequeño, vamos allá, cortemos árboles para hacer algo más grande para lo que viene. Jesse no consultó, Jesse solo se fue y ignorante y quiso engañar por la codicia que había en su corazón. Con el mismo el mismo instrumento que le dijo a Jesse en el capítulo número 4, el mismo instrumento, un palo, le dice, lleva mi báculo y vaya y póngaselo en la frente al niño. Con este mismo instrumento de madera, llegó y lo puso en el capítulo número 6 sobre el agua y palo atrajo flotando un metal. Si atrajo flotando un metal, ¿cómo no iba a ser capaz de transmitir fe a Jesse para que ese niño fuera levantado? Ya, qué fuerte. Por eso es tratado diferente. Por eso es tratado completamente diferente que a este siervo. Tienes que saber y entender algo. Que no eres alguien que va a subir
sin ser formado. Pero cuando eres formado, debes honrar a las personas que te han formado. Si no quieres, mejor es que digas, yo no quiero nada. Porque si tú no honras, te vas a perder y vas a direccionarte a otro lugar en donde no es el propósito de Dios y va a haber muerte espiritual. Y puedes afectar a tus generaciones no impactándolos positivamente. Sin embargo, imagínense qué impresionante ver que un palo haga función con metal para que el metal flote en el agua y pueda ser tomado y pueda ser puesto. Ahora sí, venga, pongámosle, hay que ponerle clavos, hay que anclarla, hay que amacizarla mejor, hay que probarla ahora, cómo está, y le falta un poco, venga, trabajémosla un poquito más, ahora sí, cómo está, wow, qué fuerte, qué importante la formación, correcto, pero si tú no te dejas y te permites ser formado, yo te voy a decir algo, si no quieres ser formado y te estorba ser formado, nunca vas a llegar a ver el propósito de Dios, porque el propósito siempre va a estar ahí, pero tú no vas a poder verlo porque te vas a direccionar hacia otros lugares. Tu corazón va a estar en que yo sí puedo abrir un lugar porque yo soy mejor predicador que aquel, soy mejor predicador que el que me enseña, yo sí soy profeta que él no. Y cuando tú empiezas a codiciar y a querer ser o pretender ser mejor que aquellos que te enseñan o aquellos que te instruyen, estás completamente desviándote del propósito de Dios, y el propósito de Dios va a estar, pero no vas a poder llegar. Y si tú quieres impactar a tu generación positivamente, te invito a volver a la obediencia de la oración y la palabra, del ayuno. Te invito a que en tus tiempos tengas organizados tanto tiempos para poder descansar, que es importante, para poder comer, que es importante, pero también para poder orar, también para poder buscar de la palabra, también para poder escuchar la palabra, escuchar a predicadores, escuchar mensajes que te van a llenar y te van a llevar a que seas un hombre que pueda siempre someterse a las autoridades, porque no pretendas engañar al hombre de Dios, no pretendas engañar al Espíritu Santo de Dios que escudriña todo nuestro corazón. Wow. Yo te invito a que vuelvas a los nutrientes de la palabra. Yo te invito a que vuelvas y en vez de querer pretender entender muchas cosas, comiences a querer entender los nutrientes que están en la palabra, que es la oración, el ayuno, la intercesión, la obediencia, la capacitación, la orientación, la llenura del Espíritu Santo, el sometimiento de nuestra carne al Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, y pueda ser alguien que diga un día, he visto el propósito de Dios y lo estoy viendo. Lo vas a ver tal vez no en un año. Yo tengo ahorita 24 años de estar siendo formado. 24 años de estar siendo formado. Y he cometido errores. Pero he tenido hombres y mujeres de Dios que han sido, en su momento, han sido como Eliseo trató a Jesse. Pero llegué a toparme también y me he topado y estoy ahorita con personas que me han tratado como Eliseo trató a este siervo en el capítulo número 6. ¿Por qué? Porque mientras tú decidas estar dentro de la capacitación, no importa que pase 1, 5, 10, 20, 30 o 40 años, vas a llegar a ver el propósito de Dios. Pero es mejor llegar a ver el propósito de Dios en el tiempo de Dios
que no adelantarme al tiempo de Dios porque tengo capacidades con las cuales yo podría trabajar para hacer ver que estoy en el tiempo de Dios, pero que me van a llevar a un fracaso. Qué fuerte, escucha esto, escúchalo de nuevo. Es mejor llegar al propósito de Dios y estar en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, que no por tus capacidades, por tu conocimiento y habilidades, empieces a hacer y a trabajar en lo que Dios te dijo, pero no en su tiempo. Porque cuando trabajas a destiempo, vas anunciando una muerte espiritual, ministerial, familiar en tu vida y hasta en tus futuras generaciones, lamentablemente. Por eso, espera el tiempo de Dios. Crónicas de una muerte anunciada. Si tú estás y sabes que estás en este camino, te invito para que te pongas en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y si ocupas oración y si ocupas dirección, comunícate con nosotros aquí a través de este poderoso ministerio, Centro de Restauración Mira, en el cual estamos para poder predicar, enseñar, para poder decirte la verdad, aunque te duela, pero poder direccionarte a que veas el propósito en el tiempo de Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes, mis amados hermanos.